Cuando hablamos de un país de primer mundo, muchos piensan en dinero, tecnología, rascacielos. Pero, ¿y si el desarrollo no solo es economía, sino también cultura, salud, educación, entre otras cosas que nos llevan a la felicidad? Hoy hablaremos de eso en este episodio de ¡Qué buena pregunta! Hay preguntas que incomodan, otras que despiertan y algunas que simplemente cambian todo. Preguntas que no resuelven todo, pero nos transforman. Porque a veces lo importante no es la respuesta, sino atreverse a preguntar distinto. Aquí las hacemos todas, sin miedo, sin prisa, con curiosidad y con alma. Bienvenidos a ¡Qué buena pregunta! Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un episodio más de su podcast. ¡Qué buena pregunta! Buena pregunta. Y hoy vamos a entrar en temas un poco más reflexivos, más acerca de la sociedad actual. Anteriormente, en Qué buena pregunta, hablábamos de compras por impulso. Y miren, estamos haciendo compras, hicimos compras por impulso. Por impulso de hambre. Por impulso de hambre. Necesidad. Eran productos de primera necesidad. Pero bueno, antes de empezar con la pregunta del día de hoy, vamos presentándonos a este hermoso elenco. Y así puedo darle 2 mordidas más al taco. Por acá, haciéndome loco para tardar más y que puedan atascarse su bocado. Su amigo Alan, bienvenidos sean todos a un episodio más de su podcast. Qué buena pregunta. Me da muchísimo gusto recibirlos aquí con todo el cariño como siempre. Me encuentran en redes como ai.chavimon. Aquí su amigo David Paz, Pablo Cepeda en todas las redes sociales. Váyanse a darnos mucho cariño. Gracias por todo lo que nos apoyaron en nuestro cumpleaños, todas las felicitaciones, todos los mensajitos, estuvo muy muy bonito. Y las redes sociales de la banda Carga Positiva, váyanse a escuchar nuestra música, ahí estamos por todos lados, Spotify, YouTube Music, Amazon Music, Apple Music, todo lo que cabe en Music. Y pues gracias para todo, ahí venimos con nueva música. De hecho ahorita está Ángel y Milton en el estudio grabando lo que falta de unas canciones que ya van a salir. No sé si a finales de este año o ya para el siguiente, pero ya tenemos nueva música. Y las redes sociales del negocio, pazcompany.com, o váyanse directo a la página si quieren hacer su pedido. Gente bonita, por este lado tienen al buen Meni. Y a mí me encuentran en todos lados como Meni05J, Manuel García, la red de mi negocio Flying Freedom. Y bueno, vamos a darle rápido porque queremos que este episodio sea un episodio express, pero lleno de mucho conocimiento. Me gusta interpretarles cuando hablan, chicos. Vamos a poner a Alan a aprender lenguaje de señas. Ya sé, para que se esté haciendo. Tal vez luego. A ver, amigos, vamos empezando. Primero, ¿qué es un país de primer mundo? Japón, a huevo. No, primer mundo, no sé. Tengo la duda porque siempre he escuchado que existe el primer mundo y el tercer mundo, pero nunca he escuchado los de segundo. Es que técnicamente, hablando en términos económicos, existen, pero no son comunes. O sea, se supone que, bueno, antes de darle el concepto. Según yo es dependiendo de la disponibilidad que hay de los servicios básicos, de el poder adquisitivo y de la calidad de vida de la gente. Creo que eso es prácticamente de lo que hace que un país sea más de primer mundo, ¿no? Ajá. Porque son los primeros que se hicieron, ¿no? Sí, están en diferentes planetas acá. Básicamente nosotros vivimos en el tercero, que es la Tierra. Vivimos en el tercer mundo. Mercurio es el primer mundo. Básicamente es un término que surgió a raíz de la Guerra Fría. Y se refería originalmente con los países que estaban alineados con el bloque occidental y con el bloque oriental. Por eso no existen países de tercer mundo. O sea, originalmente los países de primer mundo estaban todos con el bloque occidental, con todo lo que era el capitalismo y demás. Y se le consideraba como tercer mundo a todo lo que era el socialismo, el comunismo, todos los ismos. Entonces era más o menos algo así. ¿Por qué se ponía? O bueno, ¿por qué se siguió utilizando? Porque ya en sistemas capitalistas empezaron a dividirlo como alta calidad de vida, economía desarrollada, instituciones políticas estables, infraestructura avanzada, índice de desarrollo humano general y demás, bueno, varias cosas. A diferencia, o querían hacer como que una diferencia con todos los países en vía de desarrollo.
todos esos países como que apenas estaban creciendo, con economías no tan estables, que no cumplían con todos los puntos como tal de un primer mundo. Hoy en día ya eso ya es muy relativo, hablar de países de primero o tercero, pero se sigue utilizando el término y precisamente de eso vamos a hablar el día de hoy. Y empezando con eso, ¿cuáles creen ustedes que son las características de un país de primer mundo y cuáles son las características de un país de tercero? Ahorita más o menos mencioné algunas, pero ¿cuáles son las características de cada uno? ¿Qué los diferencia? Pues por ejemplo, hablando de la economía, yo creo que en general de las personas, ¿qué tan fácil es para ellos poder cubrir sus canastas básicas o poder tener las necesidades de primera mano, o sea, con respecto a lo que puedan ganar en sus sueldos? A lo mejor por eso es una de las partes. El acceso a la educación, la salud, a servicios básicos de vivienda y todo este pedo, conectividad y comunicación. Como ya mencionabas, también toda la cuestión de la tecnología. O que puedas ver a lo mejor como que no tan exclusivamente o no tan aislados de la sociedad en general las cuestiones que se pueden considerar de tecnología aplicada. Que puedas ver que está pues, muy a la mano de la gente en general, ¿no? O sea, por ejemplo, que puedan acceder a cosas un poco más elegantes, más modernas dentro de toda la infraestructura general al público. Por ejemplo, un país como Corea del Norte, que tiene toda la tecnología, ¿cuenta o no cuenta? Pero no está tanto a la mano de todo el público, ¿no? Ok. Ahí tocaste uno de los primeros puntos, el primer punto del día de hoy. Economía. La economía de un país determina un poco si es parte del primer mundo o si es parte del tercer mundo. Cuando escuchamos hablar, ¿este es un país de primer mundo? Lo primerito, y díganme si miento, lo primero que se nos viene a la cabeza, hay lana. Es que es decir, Producto Interno Bruto. Y luego iban a salir los regios. Nosotros hacemos todo el producto de todo el país. No, sí, sobre todo lo bruto. Acá no. Sobre todo lo bruto. Casarse con prima. Saludos a todos los regios, nuestros amigos regiomontanos. Cuando hablamos de país de primer mundo, generalmente hablamos de lana, ¿no? Pues mencionaron algunos ejemplos. Países de primer mundo. Japón. ¿Qué otro? Alemania. Básicamente todos los que perdieron las guerras. Y a excepción de Estados Unidos, Rusia, Inglaterra. Toda Europa. Bueno, casi toda Europa. Emiratos Árabes Unidos es un país de primer mundo. Las penínsulas arábicas casi todos también son de primer mundo. Dubái, todo ese tipo de... Entonces estamos hablando que ser rico es lo mismo que estar desarrollado. No necesariamente. Ahí es donde empezamos con les voy a poner así las trabas. Hablamos de que si eres rico, eres desarrollado, ¿no? Pues Dubái es rico, pero está en medio de la nada y hace un chorro de calor y no sé cómo le hacen para sustentarse. Puro comercio, pero no sé. No parece que haya mucha agua. Pues puedes tener a lo mejor un chingo de feria, pero pues te pueden faltar muchas cosas a tu gente, ¿no? Les pongo algunos ejemplos. En Japón, durante los Juegos Olímpicos de Tokio, pues no me acuerdo el año, los que fueron hace poquillo. Bueno, ya relativamente poco, ¿no? 2021 por ahí. 2020 o 22 no me acuerdo. 2020, ¿no? Era Japón, porque les tocó cuando les tocó el bicho. Y que lo hicieron en el 2021. Cuando les tocó el bicho. Sí, pero o 2022 no me acuerdo, que se retrasaron un poquito por el bicho. Había mucha expectativa en esos juegos, güey. Había mucho que iban a hacer, pero bueno, pues es que les tocó una mala época. Pues sí. Pero en Japón hablamos como uno de los países desarrollados de primer mundo, hay lana. Pero una de las cosas que más llamó la atención a los periodistas es que en las zonas... Los furros. No, que en las zonas donde era el turismo para los Juegos Olímpicos, de repente se topaban con vallas enormes que tapaban la calle de lado a lado. ¿Por qué creen que se dio esta situación?
Para que no se vieran las partes feas. Para que no se vieran las partes feas de la ciudad. ¿Eso no era en Corea? No, lo hicieron en Japón. Y en Francia. Y en Brasil. Casi siempre. Aquí en México mejor mataron estudiantes. Y pusieron la tenencia. Pero básicamente es eso, ¿no? O sea, a veces cuando hablamos de primer mundo, lo primero que se nos viene a la mente es dinero. Pero ser rico no siempre significa ser desarrollado. Hay países con muchísimo dinero, pero también muchísima pobreza. Y aquí les tengo algunos datos. El Banco Mundial clasifica a los países según su ingreso nacional bruto, ahora sí, su Producto Interno Bruto, ¿no? Alto ingreso se considera arriba de 13.846 millones de dólares. Sin embargo, hay países en recursos como Qatar, Arabia Saudita, que no siempre figuran en el índice humano de desarrollo. O que no siempre figuran como líderes en calidad de vida. Y hay muchos ejemplos. Vemos el lujo de Qatar, vemos el lujo de Arabia Saudita y demás. Dubái, todos esos. Pero eso es lo que tú ves como turista, es lo que tú ves como persona. Pero te vas a los barrios bajos y este es el lugar con más pobreza, con más personas sin recursos algunos. Es uno de los lugares... Sí, aunque te tapes los oídos, que no quieras escuchar. No, acá no. Son lugares en donde a veces no se puede. Uno de los lugares más felices del mundo, Suiza. Tijuana. También Tijuana. Suiza, sabemos que tienen el queso suizo, las enchiladas suizas. El chocolate suizo. Ok. No. Sí, pero Suiza es perfecto, ¿no? Yo los paisajes. Ya, dale, no sé, sí era Suiza, ¿no? Es como Aralé, ¿no? Que sí. Suiza. Ah, cabrón. Sí. Heidi, ¿no? Heidi. Por eso, Heidi estaba... no, Aralé, me fui a... Por eso, que no es un androide. Me fui a Akira Toriyama, sí, Heidi. Pero sí, Suiza, por ejemplo, está en la cima económica por su estabilidad, pero también por otros factores. Entonces, bueno, desarrollamos un primer punto. Natural. Desarrollamos un primer mundo. Dinero no siempre es igual a estabilidad. O dinero no siempre es igual a desarrollo. Por ejemplo, aquí en México también hay un chingo de feria, güey, pero... Está en muy pocas manos. Bueno, prosigamos, perdón. Nada más no quería dejar pasar el punto. Generalmente en manos políticas. Bueno, segundo punto. Segundo punto. Y esto yo creo que es muy importante. ¿Qué o es otro factor? Ok. Tengo lana, pero ¿cómo aprendo a gastarla? ¿La educación? La educación. ¿Qué opinan al respecto? ¿Influye o no influye en un país desarrollado, de primer mundo? Sí, porque pues como mencionabas ahorita, el nivel de educación que haya como dentro de la población va a determinar qué tanto puedes también avanzar. Que por un lado también ponen la competencia de los sueldos y todo este rollo en un punto acá como de tensión, pero considero que si esto está haciendo que avance también lo económico, pues se va a distribuir de buena manera esa parte, ¿no? Pero puedes exportar también... ¿cómo dicen? A veces caen en la fuga de cerebros, pero puedes exportar intelecto. Puedes tener tu nivel de ingenieros, tu nivel de doctores, tu nivel de licenciados, de administradores, financieros, de todo. Te digo, a mayor educación, pues debería haber mayor progreso también. En teoría. Pues hay más oportunidades para todos. Porque conforme va habiendo educación, van creándose más negocios, van creándose más puestos, van creándose múltiples cosas que pueden aumentar el desarrollo del país, ya sea en estructura, ya sea en tecnología, ya sea... Y ahí te va, pum. Entonces, pienso que sí, mientras mejor haya educación, le va a ir mejor a todo el país. A lo mejor no a toda la gente, pero sí al país en general. Bueno, y cuando hablamos de educación, y ahí va el segundo punto de debate, ¿cómo definimos cuál es buena educación y mala educación? Porque, por ejemplo, durante los años 40, 30, por ahí, en algo que se llamó la Alemania, hubo muy buena educación, pero era pésima educación. O los 2021, 2022.
que hubo mucha educación, pero qué calidad de educación en línea. En línea. Tenemos los doctores en línea, los arquitectos en línea, Ya te operan en línea. Entonces, cuando hablamos de eso, ¿cómo definimos un buen nivel de educación? Porque también es un contexto social, cultural. Porque entraríamos también en que hay escuelas que nada más por pagar pasa la gente. Acá. A diferencia del nivel de los educadores y todo. Para que sea buena educación tiene que centrarse en la actualidad, para empezar. O sea, eso es algo muy malo de la educación que veo en muchos países, que es el mismo sistema que enseñaban hace 30 años. Por ejemplo, yo en la universidad donde estudié, bueno, en el Tecnológico de Chihuahua, que pues las máquinas que teníamos les decían el museo. O sea, estábamos utilizando tecnología de hace 30 años para los problemas de ahora. Pues obviamente no salíamos con la teoría, pero no con la práctica. Entonces eso es algo muy interesante e importante en la educación, que se centre en la actualidad, en los problemas de ahora. Y en los problemas de ahora pues va mucho de la mano con la inteligencia emocional, con las relaciones, con los valores. Hay muchas cosas de por medio que son necesarias. Por eso me gusta mucho la educación de Japón. O sea, yo los veo desde niños, que ellos los enseñan a limpiar sus aulas de chiquitos, no tienen conserjes, les enseñan a cocinar, porque pues muchos de esos pobres niños no crecen con sus papás que se la pasan trabajando, pero se vuelven más autosuficientes. Pero el dato más importante es que aprenden mucho a convivir entre ellos, a respetarse mutuamente y a ser muy limpios, sobre todo. Hay mucho honor. Entonces es un país donde pues no se roba, y si se roba es un porcentaje muy, muy, muy pequeño comparado a otros países. Entonces esta parte de los valores creo que es fundamental, más la parte de que pues ataca la actualidad. ¿Y cuál sería un problema en este caso en cuanto a la educación? Porque tocaste un punto muy importante. Ya me siento como entrevistador de programa de revista, ¿no? Pero tocaste un punto muy importante de cuál sería ese cambio en cuanto a la educación. Porque, por ejemplo, en México hemos tenido la misma educación mucho tiempo. En las universidades todavía como quiera te la pasa un poquito. Puede cambiar, pero a veces, no sé, pasa algo y te siguen enseñando cosas obsoletas, cosas que ya no sirven y demás. Alan. Creo que tiene que estar muy enfocado a un plan de desarrollo del mismo país, ¿no? Como que de saber, o sea, qué es lo que tenemos, hacia dónde queremos caminar y qué es lo que queremos empezar a potenciar, ¿no? Y a partir de eso empezar a buscar cómo desarrollar los campos de la educación para tener gente mejor preparada para instruir a los alumnos, para que haya oferta en el campo en el que se tiene. Porque, por ejemplo, digamos, es un pueblo que está así como Chihuahua en medio del desierto, bien lejos de cualquier mar, y no vas a enseñar ecología marina, por dar un ejemplo absurdo, ¿verdad? Acá te digo biología marina, que diga. Entonces es así como que dices tú, ok, pues algo que aplique a tu región principalmente, o hacia las tendencias que dentro de la globalización sean más exigentes o más demandantes, ¿no? Ok. ¿Cuál es la diferencia entre, por ejemplo, de que en los países que llamamos de primer mundo, la educación va cambiando, va evolucionando, y aquí a veces es desde todo nivel básico vas a tener la misma educación que marca el gobierno, y no puedes cambiarla, no puedes innovar, no puedes hacer otras cosas porque tienes que utilizar los libros oficiales, tienes que utilizar las herramientas oficiales y esto. El problema está en el gobierno, el problema está en los maestros, el problema está en la sociedad en general. Sí, me quiero meter en temas polémicos. ¿En dónde radica el problema de que, por ejemplo, aquí no lo podemos cambiar, pero hay otros lugares en donde se va adaptando esta? O sea, ¿cuál es la diferencia entre un país de primer mundo, o lo que llamamos de primer mundo, a un país en vías de desarrollo? El gobierno está ahí dictando mucho, ¿no?, las opiniones o la guía en general. No, yo desconozco, yo trabajo en una universidad privada, o sea, no sé realmente cómo está la situación. Te digo, porque, por ejemplo, me acuerdo hace el sexenio anterior, que se le quitó todo también dentro del plan del gobierno por las cuestiones de lo que se supone que es para eliminar la corrupción y todo ese pedo, que quitaron mucho las inversiones en todo lo que era
los apoyos para estudiar en el extranjero, en tecnología, en investigación y desarrollo. También, ¿por qué? Porque decían porque había mucho desvío de fondos de esa parte, ¿verdad? Pero pues se quitó toda la inversión en todo lo que implicaba investigación y desarrollo para el país, que pues básicamente deja a los centros que generen tecnología o que puedan generar cosas para que avance, pues un estancamiento. Entonces, por ejemplo, decisiones del gobierno aquí afectan mucho en ese sentido. Además de que haya, por ejemplo, control como de que se quiera ver muy conservadora la educación en lugar de informar más a la gente, pues hace que haya un sesgo cultural general que pues deja a la gente atascada también, creo yo. Y pues eso de poner la historia contemporánea muy, muy revolucionaria, ¿no? Acá como que nada más pintar la perspectiva que está cerrada así como que de una sola visión, en lugar de que sea... Venga, así como se supone que la educación es laica, que también fuera independiente de lo político, y está muy politizada actualmente la educación, es lo que creo. Y eso causa un retroceso, porque no hay una... Pues bueno, resta... ¿Qué podemos decir? No es tan objetivo, no es tan libre de pensamiento de desarrollo de la educación, sino que va encaminada hacia lo que nada más se quiere políticamente en lugar de buscar como que un progreso general de los demás. Ok. Más o menos. Sí, pues opino, creo que es lo mismo que Alan, de que el problema radica en la raíz, o sea, hay un secretario que tiene la función de hacer el sistema de educación, al menos el que va a toda la educación pública, ¿verdad? Y en base a ese sistema, todos los maestros, directivos, todos los de este sistema tienen que cumplir con esas calificaciones, esos libros, ese tipo de cosas. Ahí es donde está el rollo. Si se cambiara desde el principio esa raíz y se actualizara a las cosas que deberían ser para apoyar el progreso del país, pues creo que sería el máximo plus. No tanto creo que sean los maestros. Reconozco que hay muchísimos maestros que le agregan el plus a sus clases y tratan de hacerlo lo mejor posible para que las personas pues puedan crecer lo mejor preparados para lo que viene. Incluso me atrevo a decir que hay profesores que te inspiran tanto que gracias a ellos te animas a hacer muchos sueños. Y te vuelves profesor. A veces te vuelves profesor, a veces te vuelves ingeniero, a veces te vuelves abogado, a veces te vuelves policía, a veces dependiendo mucho de qué te inspiraron los profesores. Pero creo que lo más grave es acá en los que crean el sistema. Ellos podrían cambiarlo y decir, no sé, vamos a agregar educación financiera, vamos a agregar inteligencia emocional, vamos a agregar emprendimiento, vamos a agregar más de tecnología, vamos a agregar más de psicología, vamos a agregar más de que haya valores, vamos a agregar cosas básicas que yo pienso que hoy en día debería ser básico, que supieras cosas de nutrición, cosas de contabilidad, de impuestos, también incluso me atrevería a decir hasta de mecánica. Casi hoy en día todo el mundo tiene un auto y no todo el mundo sabe qué hacerle. Entonces nomás se suben y le pisan y ya. Entonces creo que la raíz en la educación pues es los encargados desde mero arriba de hacer el sistema, que como decía Alan ahorita, está muy hecho a hacer política con la educación. También hay un lado entre político y cultural, ¿verdad? Porque hay muchas de las pues, asociaciones públicas o de las escuelas públicas que obviamente pues están centralizadas, ¿no? O sea, ellos no pueden actuar más que si hacen todas sus gestiones hacia arriba. Uh-huh. Entonces les limitan mucho la acción que puedan tomar. Por ejemplo, de algunos conocidos que son profesores he escuchado comentarios. Si estoy mal o si algunas opiniones ustedes son distintas, coméntenoslas, están libres de hacerlo, que solo es una opinión que estamos emitiendo nosotros. No tenemos el absoluto de la verdad absoluta de esto. O sea, podemos discutir las opiniones de cada quien. Pero como les mencionaba, de algunos comentarios que me llegaron a hacer conocidos o amistades maestros, que dicen que, por ejemplo, por un lado se agüitan mucho o dejan muchos que empezaron con toda esa pasión, con toda esa hambre de querer enseñar a los chavos y todo este show, lo pierden por un lado porque ya, por ejemplo, los alumnos llegan nomás por querer cumplir el trámite, ¿no? O sea, no hay un verdadero interés de educarse, de aprender y todo este show.
Y por el otro lado, les limitan también demasiado el que puedan enseñar o el que puedan accionar a querer hacer algo diferente con los alumnos. Si ellos tratan de buscar, por ejemplo, apoyo para hacer algunas visitas, para que ellos puedan conocer realmente en campo lo que se está explicando, para invertir en equipo o así por el estilo. ¿Cuántas escuelas no caen en que, chicos, pues vayan, tráiganse material para hacer tal cosa, o pídanle a sus papás, a los niños para que les traigan material didáctico para hacer A, B, C, D cosas, cuando pues en teoría creo yo, si la educación se supone que es gratuita, pues deberían de estar también incluidos los didácticos, ¿no? Uh-huh. Y ahí pasamos a un tercer punto, precisamente. Pero antes de eso les doy algunos datos. México, dentro de los países de la OCDE, que en este caso no estoy muy seguro, no me recuerdo qué significan las siglas, pero habla de lo que es la comprensión lectora y matemática. De 38 países que conforman la organización, México se encuentra en el lugar 34. Pues estamos casi al final de la lista. Es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Ándale. 38 somos el 34. Del 38 somos el 34. En cuanto a nivel de educación en comprensión lectora y matemática. Entonces, estamos un poco mal ahí en ese sentido. Y ahí donde más llama la atención es en Singapur y en Corea del Sur, donde los sistemas educativos son sistemas educativos de excelencia. O sea, realmente a los alumnos les gusta ir y los sistemas educativos van cambiando para adaptarse y para poder hacer esto. Pero ahí entra el siguiente punto, que es la cultura del lugar y qué tanta cohesión social hay o qué tanta identidad nacional hay en esa cultura. Entonces, al respecto, ¿la cultura realmente nos ayuda a ser un país de primer mundo o no? ¿México? En cualquier lugar. México no es un país de primer mundo. Te iba a decir, la cultura de nosotros no nos ayuda mucho, que digamos. Estamos con esa cultura de ladrón que roba ladrón, tiene 100 años de perdón. Árbol que nace torcido jamás se endereza. Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Drógate con el de al lado. No, es cierto, ya no estoy inventando los dichos como el programa de como dice el dicho, ¿no? Que ya hay tantos capítulos que ya ni saben qué es y se los inventan. Y sí. Pero si te fijas, los refranes mexicanos famosos implican una cultura de pues, corrupción, destrucción, ve primero por ti, egoísmo. Ya saben la típica frase también de que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. Uh-huh. Nos habla mucho de la cohesión y de la identidad nacional. Sí, a veces me pregunto si la independencia y la revolución pasaron realmente, porque en los libros los ves muy unidos, peleando por una misma causa para que todos sean libres y a todos les vaya bien, y en la actualidad pues no es que sea tan así. Pues ni tanto, hablando en cuanto a historia de México, nos vamos a los libros y vemos, empiezan por una unión nacional, ¿no? Para derrocar al gobierno, pero luego se dividen en dos movimientos. Cada quien. Ajá. O sea, tenemos a Zapata por el sur, a Villa por el norte, junto con Carranza y todos estos. Logran derrocar a Porfirio Díaz y luego el siguiente gobierno se vuelve corrupto. O sea, el primer... Paréntesis, cuando estuvo Porfirio Díaz éramos país de primer mundo. Sí, es la única vez que hemos sido país de primer mundo. Pero ahí entraba lo mismo, o sea, era país de primer mundo con gente muy pobre. Que era lo mismo, pero en ese sentido pues estaba un poco mejor. Pero bueno, entra el gobierno revolucionario y luego se empiezan a pelear entre ellos y luego se unen los dos movimientos y luego se separan y ya no se vuelven a juntar jamás en la vida, uno por un lado, otro por otro, peleando revolucionarios contra revolucionarios. O sea, realmente si nos ponemos a pensar hoy en día del ámbito cultural, los países que llamamos países de primer mundo no se independizaron de nadie. Ok. Son países originales acá. Nomás Estados Unidos. Nomás Estados Unidos, pero ¿qué cambió de Estados Unidos a todo lo demás? La identidad nacional. Y fíjate que Estados Unidos es un caso muy curioso, porque en Estados Unidos sí se sabe que ahí eran
los ladrones, los asesinos, los exiliados de Inglaterra, son los que mandaron acá a Estados Unidos de desafánenlos de aquí porque pues son los que no quiero que estén aquí en mi país de Europa. Y resultó que ellos se unieron y tuvieron esta idea de cambio de vamos a hacer que este lugar sea chido y vamos a ayudarnos todos entre todos. Uh-huh. Que eso era mucho, o sea, las 13 colonias se unieron para poder enfrentar a los maltratos que estaba habiendo del gobierno británico. Después, cuando se pelea el norte contra el sur, al terminar la guerra civil, se vuelve a hacer esa identidad nacional y se refuerzan mucho los símbolos y demás. Pero ¿qué vemos en todos los demás países de México para abajo? O sea, muchos al menos, que lograron una independencia por vías de las armas, porque algunos, me imagino, creo que había escuchado que lograron una independencia más pacífica, pero... En la India, ¿no? Por vía de las armas... todos los que estuvieron acá y que se independizaron no somos países de primer mundo, o sea, la gran mayoría. Habrá uno que otro en Sudamérica, por ejemplo Brasil, que es un país de primer mundo, pero de ahí en más no tenemos por la misma cultura, o sea, la misma identidad nacional que ha sido chingate al que puedas, conserva el poder que tengas y hazlo ver como algo bueno. Y yo tengo una duda entre los países primermundistas. En Estados Unidos hay un gran amor a la patria en el sentido de que, no sé, tú puedes ver a alguien de Estados Unidos que trae la bandera hasta en los calzones, en su traje de baño, en su playera, y la puedes sacar así como si nada, una pulsera. Puedes ver un video musical y cualquier persona sale con la bandera así muy orgulloso. Y, por ejemplo, aquí en México... no se puede hacer ese tipo de cosas, o sea, es como un insulto a la bandera. Sí, la ley de uso nacional del himno y símbolos patrios no te lo permite. Entonces siento que hasta cierto punto esa estrategia que hizo Estados Unidos los ayudó a ser más patriotas y querer más su país, porque ellos sí siento que sí sean muy así, muy orgullosos de ser de Estados Unidos. Y aquí en México el hecho de que eso sea una ofensa o que tú no puedas de alguna manera convivir con tus símbolos patrios o tenerlos, entonces siento que eso también nos aleja un poco como país. No sé cómo sea en otros países, yo nomás tengo la referencia de Estados Unidos. No sé si en Japón las personas también tengan su bandera así de Japón por la calle y puedan o si también sea algo de, ¿cómo se dice? Pues de que no puedes utilizarlo como aquí como en México, que es una ofensa. De protocolo. También no sé cómo, no sé si en países de Europa sí se puede hacer eso de la bandera o no. Creo que en España sí. En España es muy común que haya banderas por todos lados. Que también es parte del símbolo nacional, ¿no? Pero sí es cierto, o sea, mucho de lo que influye en la cultura, culturalmente hablando, es esto. Tenemos el ejemplo de Japón y Corea del Sur, donde han crecido, por ejemplo, en tecnología muchísimo. Pero en todo este crecimiento no se ha perdido la identidad nacional, no se han perdido las tradiciones, no se han perdido este tipo de cosas que, por ejemplo, aquí vamos perdiendo a veces. Sí, queremos adoptar lo de los gringos. Aquí queremos hacer copias y ahí es donde entra eso de el desarrollo. Muchas veces no es querer copiar, es crear algo, saber quién eres realmente para poder lograrlo. ¿Qué pasaría para poder hacer como que ese brinquito al escalón de primer mundo? Si al querer hacerlo dejamos de ser nosotros mismos o empezamos a copiar o empezamos a hacer de algunas cosas, pero va otro problema. Muchas veces tenemos la identidad nacional muy arraigada, tenemos todo esto, pero el gobierno no nos da ciertas características, que es lo que le rebaten mucho a Estados Unidos en cuanto a no eres un país de primer mundo porque estás fallando en uno de los aspectos más claves en este sentido. No le da seguridad social a tus ciudadanos. Eso, en seguridad social, ¿a qué nos referimos? ¿Que van las personas con armas por todo? No, seguro social. Ok. O sea, no les das un buen sistema de salud a tus ciudadanos. O sea, ya el negociazo del año es pagar los seguros. Las demandas. Los seguros de vida y todo eso.
¿Por qué? Porque no tiene seguro. O sea, lo vemos en las series, lo vemos en las películas, lo vemos así de que ayúdenme a salvar a mi hijo porque no me acaba de vencer el seguro, ya no puedo pagar el seguro. Que dicen que los de la ambulancia lo primerito que tienen que hacer es que le saquen el comprobante de que tienen un seguro, si no ahí los dejan, ¿no? Ajá, o sea. Entonces, una de las cosas que ahorita ustedes mismos lo decían, para ser un país de primer mundo, no solo es el contexto de, sí, mira, somos el país hermoso donde todos nos apoyamos, pero también te apoyo en el aspecto más básico que es la seguridad social, el poder tener ese sistema de salud. Hay sistemas de salud muy buenos que existen en el mundo, por ejemplo, Cuba es uno de los lugares más criticados por su sistema de gobierno, pero es el que tiene los mejores sistemas de salud. México, no tenemos ni siquiera medicamento, te dan el medicamento para el mes y ven al mes siguiente a ver si tenemos. Vas en busca de una operación urgente, no, sí, espéranos un año. Las quimioterapias, he conocido últimamente muchas personas que tienen la necesidad de aplicarse quimioterapias porque tienen cáncer y te las venden, o sea. Una pastillita de quimio te cuesta 1,500, 1,000 varos. Bueno, es mejor que el agua destilada que daba cierto lugar. Que dicen que Muzan Kibutsuya, los que ven Demon Slayer, que fue al IMSS porque traía gripe y terminó convertido en demonio, güey. Lo bueno es que aquí en México ya tenemos un sistema de salud mejor que en Noruega. Según datos de la 4T. Según datos de la 4T. Pero no, en el aspecto de seguridad, ¿qué opinan ustedes? ¿Es importante o no es importante? ¿Por qué es importante para ser un país de primer mundo? Pues es que para empezar, si toda tu gente clave que te ayuda al desarrollo de tu país, para lo que tú quieras, llámese, necesitas a tus maestros, necesitas a tus abogados, necesitas todo tipo de gente, ingenieros, para que puedan sacar adelante el desarrollo de todo el país. Y pues si no van a poder salir adelante porque se te van a andar muriendo de enfermedades, de lo otro, y ¿cómo vas a salir? Va a llegar un punto en el que todos te van a andar cayendo y luego ¿qué haces? Entonces está muy difícil y está muy feo que las personas luchen por hacer patrimonios, hacer todo lo que pueden para salir adelante y en un momento clave pues lo tengan que perder todo por salud, que pues podemos ver muchos casos de familias que se enfermó uno de los familiares y pues ya se endeudó toda la familia ahí para mucho tiempo, a lo mejor ya viven endeudados de por vida por una enfermedad que llegó. Y peor tantito, a veces se endeudan y ni siquiera pues, se salva la persona que andaban. Uh-huh. Es muy común eso, he conocido muchísimas amistades que no tienen el seguro, o sea, no se les da esa seguridad social aquí en México. Tienen que pagar seguro privado, pero pues te cubre hasta cierto punto, ¿no? Y después de eso, pues es endeudarse. Y he conocido personas que lamentablemente fallecieron y de deuda le quedó a la familia, le quedó a... Así le pasó a un amigo justamente cuando lo del bicho. Uh-huh. Pues su papá lo tuvieron que hospitalizar en un hospital ahí en Ciudad Juárez. Y pues su familia tenía negocios, tenían seguro y todo el rollo. Y aún así pues fallece desafortunadamente el señor. Y se quedan con una deuda como de 1,5 millones de pesos. Entonces imagínense quién tiene así a la mano 1,5 millones de pesos para soltarlo así nomás. Papita, ahorita lo sacamos del closet. Deberían pagárselo a la familia por no salvarle la vida al señor. Pues sí, pero pues vivimos en una situación en donde no hay medicamentos. Y ahí les tengo precisamente un dato cultural sobre esto. ¿Cuál creen ustedes que es el país más feliz del mundo? Tijuana, acá, ¿no? Tijuana no es un país, güey. No sé. ¿Más feliz del mundo? Pues dijiste ahorita Suiza, ¿no? Creo que Suiza no era por la nieve. Suiza no es por la nieve. Es por... ¿Cuál fuera entonces? Estoy entre que puede ser Holanda. Países Bajos. Estoy entre que puede ser Noruega. Portugal. Acá. Pero por todo lo que veo en internet, tiene que ser Irlanda. Irlanda es muy nublado, ¿no? Acá. No, yo por las fiestas de los enanos. Bueno, los duendes. El día verde.
Bélgica. Acá. No, ¿qué? ¿Cuál es, Meni? A ver. Según el World ¿Es Happiness... México? En México, porque tenemos comida bien chingona. Y Tijuana. Y Tijuana. Según el World Happiness Reports de 2024, esos son datos del año pasado, todavía no salen los de este, coloca a Finlandia como el país más feliz del mundo. Finlandia. Por 7º año consecutivo. ¿Por qué? Gracias al bienestar, la confianza y el balance de vida. Ok. O sea, lo coloca como el mejor país del mundo, que es país considerado como primer mundo, gracias al bienestar, en este caso a la salud que tienen, al sistema de salud y demás, a la confianza que tiene la gente sobre su gobierno y sobre que no me van a robar, no me va a pasar esto, y a el balance que tienen entre trabajo y vivo de una manera justa. O sea, trabajo, me pagan bien y vivo bien. Ok. Vámonos a Finlandia. Entonces vámonos a Finlandia. Finlandia. Dentro de los datos de la OMS nos dice que los sistemas o los países que tienen sistemas de salud más accesibles y mejor preparados y demás son los que se han reportado universalmente con mayor productividad, con menos desigualdad, con mayor crecimiento económico y que se han considerado como países de primer mundo. ¿Por qué? Porque uno de los datos principales es precisamente esto, es la seguridad, en este caso el bienestar, la salud y todo eso. Y ahí entra el último punto, donde este episodio les dije que era un episodio cortito, que por eso nunca dije la pregunta es, ¿el primer mundo es meta o etiqueta? Igual ya la vieron, ¿no? La puse al principio del episodio, pero nomás por decirla. Todos estos puntos dependen de algo en específico. Economía, salud, ¿qué más dijimos? El gobierno mundial. Cultura. Educación, todos dependen de algo. El gobierno mundial. Los dragones celestiales. Los dragones celestiales, así es. Todo viene del gobierno y la democracia. Y ahí entra el movimiento One Piece. Se ha visto, no solo en Nepal, se ha visto en Brasil. Ahorita me mandaron mi cuñado uno de Perú, güey. Perú, se ha visto en muchos lados. Italia, Nepal, Filipinas. Ajá. Francia. ¿Por qué la bandera de One Piece, de la tripulación de Luffy, específicamente hablando, se ha visto tan involucrada últimamente en muchísimas partes del mundo? ¿Qué tiene que ver esto con ser un país de primer mundo y qué tiene que ver con el punto 5 y final de este episodio de el gobierno? De la libertad la libertad de las personas, como sus derechos humanos. ¿Qué tan? Pues sí, básicamente, ¿no? Como que qué tan digno es el sentir de las personas o cómo se sienten con respecto al gobierno o qué está. ¿Qué viene a ser? ¿Pasitos? Pueden comer lo que quieren cuando quieren acá. Y si quiero ser un pirata, no un héroe, el héroe tiene que repartir la Si comida. quieren comer, comen. El pirata tiene que se lo queda a él. Creo que es por todos los principios que se enseñan en la serie. O sea, porque la serie habla mucho de la libertad y de los sueños, pero también habla mucho sobre la opresión, habla mucho sobre la esclavitud, habla mucho sobre el resto, ¿no? Sí, habla mucho sobre la corrupción, o sea, incluso pues puedes ver que al final el que pareciera ser el que debería ser el bueno termina siendo el malo, pero pues váyanse a ver la serie, pero el punto creo que es es buscar la libertad de todos y buscar que todos puedan cumplir su sueño y destituir a todas esas personas que pues están tomando el control y no están haciendo lo que deberían de hacer. Entonces, aquí pues el ejemplo pues es el gobierno mundial, que son personas que literalmente ven a los demás seres humanos como esclavos, al menos en la serie, y creo que son los valores que se están tomando al poner esa bandera de no te dejes por nadie y que las cosas sean como tienen que ser. Un país puede tener educación, puede tener riqueza, puede tener una excelente cultura, un excelente sistema de salud, pero si falla uno de los pilares más grandes, los pilares, haciendo referencia a otro, pero si falla alguno de los pilares,
porque te lo mataron antes de que llegaran al castillo infinito. ¿Se puede llamar realmente país de primer mundo? O sea, tienes todo, tienes riqueza, tienes salud, tienes seguridad social, tienes una excelente cultura, pero te falla el gobierno. ¿Se puede? ¿Se puede? Puedes vivir en una... A ver, puede ser, ahorita que hablabas de Corea del Norte, o sea, puede haber educación, puede haber salud, puede haber desarrollo, puede haber dinero, pero ¿estás oprimido? No, si no tienes eso, pues, si no hay libertad, pues ya vale que eso. Entonces, vamos cerrando. ¿Por qué es importante un buen gobierno para poder ser un país de primer mundo? ¿Qué influyen los líderes del gobierno? ¿O qué influye el método de gobierno? Porque tenemos muchos métodos de gobierno a lo largo del mundo. Tenemos países socialistas, el comunismo ya no existe, pero tenemos países socialistas, tenemos países capitalistas, tenemos monarquías constitucionales, tenemos principados, tenemos... Entonces, ¿cómo va a influir un gobierno o cómo lo estás poniendo tus garantías individuales en las manos de unos pocos para que eso funcione bien en el país? Yo creo que tiene que ver mucho con el liderazgo. O sea, realmente el gobierno deberían ser los líderes de más personas. Y cuando hay un buen liderazgo se crea sinergia. Ya no es solo 1 más 1 es igual a 2, sino que puede ser 1 más 1 es igual a 10, 1 más 1 es igual a 100, porque es algo que potencia. Y cuando se hace bien el liderazgo, pues puede hacer cosas extraordinarias. Es cuando el ser humano ha podido lograr las cosas que parecen imposibles. Entonces, de aquí creo que es de donde se basa esto, que si el gobierno pues realmente no está haciendo la verdadera función del liderazgo, pues entonces, y en lugar de hacer la sinergia, puede que incluso haga el efecto contrario. Pues sí, de hecho creo que si no se hace un buen liderazgo, se genera un mal liderazgo, y el mal liderazgo pues te lleva a todo lo contrario, que es en lugar de 1 más 1 es igual a 2, te va a llevar a 1 más 1 es igual a 0.5, 0.2, 1 más 1 es igual a 1.8 para mí, 0.2 para ti, o ¿qué? En lugar de que crees más. Y aquí les va otra pregunta, con la que ya ahora sí voy dando cierre. ¿La democracia es necesaria para un país de primer mundo? No creo. Yo pienso que no. O sea, puede funcionar otro tipo de no sé, una buena monarquía, de otro tipo de Porque es que me voy mucho con lo que decía Facundo Cabral, de que la democracia es muy difícil a veces porque vivimos en un mundo lleno de muchos boludos, decía él, de Argentina, y al ser mayoría eligen a los gobernantes. Entonces, muchas veces cuando la mayoría son boludos, son tontos, son como le quieras llamar, pues no se crea del todo bien la democracia. Si en la democracia todas las personas fueran educadas, así como decimos que por eso la educación es clave, si fuéramos una democracia donde todos están con valores, todos están educados, todos están así, ahí sí está chingón. Pero si es una democracia donde todas las personas no tienen buenos valores, donde pues no están muy así, no tienen muchos estudios, los pueden hacer tontos muchas personas, entonces ahí no está tan chido. Ahí podría ser mejor una monarquía de personas que sí tengan las ganas de hacer las cosas bien y todo, pero pues es unas por otras, ¿verdad? Puede que tengas, si quisieras la monarquía pero puede que en lugar de que tengas la monarquía de personas que quieren hacer las cosas bien, tengas una monarquía de personas que también se quieren aprovechar. Entonces, eso es lo complicado, creo yo. Platón, Sócrates, todos estos hablaban de democracia, pero fíjate que el concepto de democracia en su momento no es el mismo que tenemos ahora. Ahora la democracia es, yo voto a veces por personas que no conozco, y les digo, ok, yo confío en ti para que tú tomes las decisiones por mí y para que tú elijas lo que va a hacer en estos próximos años. A veces elegimos mal, la mayoría de las veces elegimos mal. Es que hay que elegir entre el menos peor. Y
Y ya, o sea, tú pusiste la confianza y tú pusiste todo el poder de decisión en alguien que no conocías al 100%, que conociste en 1 mes, 2 meses, 3 meses de campaña. Y ya, o sea, toma, te doy todo mi poder de decisión y hazlo como tú quieras. En la democracia clásica, los ciudadanos participaban personalmente en las decisiones políticas. Pero ¿qué era el problema? Solo hombres libres. No sé si queda más claro. ¿Libres son solteros o cómo que libres? No, o sea, había o algo esclavos. así. Ok. Y mayores de 18. Nacidos exclusivamente en Atenas. Bueno, eso sí lo veo bien nacidos exclusivamente en Atenas porque, o sea, en Grecia. Pues son los que conocían cuál era el pedo de la ciudad. Ajá, porque nosotros nos toca ver de repente en elecciones no, tus familiares que están en Estados Unidos pueden votar y ellos ni saben qué rollo o muy probablemente se utilizan esos votos para dárselos a un candidato de manera... Así es. De manera que no debe de ser. Vamos cerrando, a menos de que ahorita les doy chance para que si quieren agregar cosas. Países estadísticamente con menor corrupción en el mundo. Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelanda. Son los países que, según estadísticamente hablando, son los que lideran el mundo en desarrollo humano y que tienen menor cantidad de corrupción. ¿Por qué? ¿Cómo se logra acabar con la corrupción? Es tema para otro podcast, pero básicamente es salarios justos. Igualdad de oportunidades. Si no necesitas, si te da para vivir bien con lo que estás ganando, no hay necesidad de robar más. La democracia específicamente. No hay necesidad de robar más y aparte, el que tenga que checar si alguien está robando va a hacer su jale bien porque le pagan bien por hacerlo. Ajá, aparte. La democracia no garantiza un desarrollo. Sí facilita las instituciones, sí logra un poco de democracia limitada hasta cierto punto, pero no es como que lo más que nos va a proteger en cuanto a los derechos, en cuanto a la estabilidad. Muchas veces van muchos temas políticos que se cargan de un lado o de otro, que nada más favorecen a una comunidad que a otra, que nada más favorecen a un grupo que a otro y demás. Pero bueno, esa es la democracia limitada que tenemos hoy en día. Dato especial, Singapur tiene un alto contenido de desarrollo económico con un modelo de democracia limitada. No se elige como tal, hay un poco en ese sentido, pero es un país que va en vía de desarrollo a convertirse en país de primer mundo. Entonces, también ahí se los dejo como dato. ¿Qué pesará más entonces para volverse un país de primer mundo? ¿Tener riqueza o tener instituciones que funcionan? El país para mí es la gente, entonces me voy por la segunda, instituciones que funcionan. Sí, yo creo que si van funcionando todas las instituciones en la organización, la riqueza va creándose por ende con ello. Maravilloso, chicos. ¿Algo que agregar antes de terminar este episodio? Somos muy ricos en México, pero tenemos que aprender a ponernos las pilas todos juntos, chicos. La unión hace la fuerza. Y ya. Viene la próxima convocatoria para en México usar las banderas de One Piece. No se dejen acá. No se crean, vamos a tratar de ser un país más unido y tratemos de vencer la corrupción iniciando por nosotros mismos primeramente. Hay que darnos cuenta que aunque sea un solo peso de alguien más, no es tu peso. Dáselo a esa persona, dale a las personas lo que les corresponde y ser responsable de tu vida. Yo sé que la situación no siempre es como quisiéramos, muchas veces tenemos más retos que en otros países, pero también por eso nos reconocen, porque somos de los seres humanos más fuertes en México, de que a pesar de que nos puede ir muy mal, podemos salir sonriendo de esas situaciones y podemos seguir disfrutando de las fiestas. Y las fiestas no siempre tienen que ver con tener muchas cosas, sino con la actitud que nosotros tenemos para la vida. Así que pues de eso se trata, de tratar de todos juntos ir para adelante, hacer una verdadera sinergia, hacer verdadero trabajo en equipo. Y como dije ahorita, no vayas a tener esos pensamientos de escasez, no vas a creerte menos que los demás, porque esa es la raíz del que andemos atacándonos a los demás. Y pues a estudiarle economía y política porque les debo parte de eso, es mi.
Y bueno, gente bonita, yo les dejo también con una pequeña reflexión en este sentido de los que me ven, sobre todo de México, toda la gente bonita que me escucha de este hermoso país y las que nos ven de aquí. Gente, somos un país chingoncísimo, o sea, somos una nación de personas súper chingoncísimas, somos personas con muchísimo potencial y realmente podemos llegar a ser un país de primer mundo y superar a muchas de las potencias económicas. Nada más es cuestión de creérnoslo, o sea, ahora sí que pensemos cosas chingonas, carajo. Me acordé de cierto futbolista, es bien funado por ahí, pero es futbolista. Pero sí, o sea, pensemos cosas chingonas, realmente sí podemos hacer las cosas, realmente podemos dar muchísimo de nosotros y podemos salir adelante. Y estas cosas, aunque a veces parecen difíciles, no, o sea, realmente las podemos exigir, las podemos hacer que sí se haga. El problema es que nunca nos ponemos de acuerdo como país, o sea, vamos a hacer marcha nacional para pedir mejor educación para X grupo. Ay, nomás que vayan ellos. Ay, pinches cabrones, ya cerraron otra vez Reforma, ya cerraron otra vez el centro, nomás haciendo puras mamadas en vez de a veces apoyarnos realmente como ciudadanos, ¿no? Entonces, deberíamos de ponernos un poco más la camiseta, ser más, como esa tripulación de Luffy super unida y pensar en esas cosas chidas, realmente exigir de que si ya pusimos a alguien en el gobierno, pues exigir resultados, carajo. Y lo mismo poner de nuestra parte, o sea, también no nos hagamos pendejos porque también muchas de las cosas son porque yo no hago nada o porque no quiero hacerlo o porque me vale. Entonces, eso es mi reflexión que les dejo hoy. Y pues yo creo que aquí le dejamos por el día de hoy. Gente bonita, déjenos sus comentarios, los queremos muchísimo. Y compártanos sus opiniones, son muy importantes, chicos. Como les decíamos, bienvenidas. Y nos vemos hasta la próxima pregunta. A veces una sola pregunta puede cambiar una vida. Si esta te hizo pensar, no te la guardes. Compártela con quien creas que la necesite. Si disfrutaste estar aquí, te invito a suscribirte y dejarnos tu calificación. En este nuevo comienzo, cada persona que se une hace la diferencia. Gracias por ser parte de esta gran familia de preguntones. Nos vemos en la próxima gran pregunta. Pensemos cosas chingonas.